permitirnos, Señor, alabarte, adorarte como mereces. Tú eres digno de la adoración, de la alabanza. Y nosotros, Dios, nos sentimos privilegiados, Señor, porque nos permites accesar, entrar hasta el trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Socórreme ahora, Señor. Alumbra mi entendimiento. Dame gracia de lo alto para seguir exponiendo y expresando tu bendita palabra, Señor. Unge mis labios, límpiame, purifícame, Señor, para que pueda ser instrumento de bendición para tu santo pueblo. Ayúdanos este tiempo que falta. Multiplica nuestras fuerzas, Señor, como las del búfalo. Con aceite fresco unge nuestras vidas, nuestros cuerpos, Señor. Y gracias porque tú multiplicas donde no hay. Aleluya. Dice esta palabra que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Sí? Él multiplica donde no hay. Él es el Dios eterno. Él crea de la nada. Donde no hay, Él hace florecer. Aleluya. A su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Sacudas, hermanos, y estamos empezando la semana. Hoy es el primer día de la semana. Ahí hay una figura así en claroscuro de un predicador, porque hoy es domingo ¿de qué hemos estado hablando, hermano? Que le plació a Dios salvar a los perdidos por la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que nosotros luchamos siempre y tratamos de recuperar? Los niños a la escuelita, sí, pero solo los niños, que no se escape nadie, los adultos se quedan. Nosotros queremos seguir exponiendo la palabra de nuestro Dios. Domingo de predicación, hoy 9 de abril, la tradición celebran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros aprovechamos también para unirnos en esa proclamación, ¿verdad? Porque más que celebrar se debe proclamar, hermano, ¿sí? Que Él no está en la tumba, está vacía. Él se levantó de la tumba, se levantó por el poder de nuestro Padre. Y Él ya no está en la cruz, ya no está en la tumba, Él está en su trono. Amén. Por eso dice: al Cordero y al que está en el trono sea la alabanza. ¿Y qué es lo que continúa en la teología? Que el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el que fue sepultado por nosotros, el que fue resucitado como primicia de los que vamos a resucitar, Él está a la diestra del Padre y está esperando que el Padre dé la orden para que Él vuelva. Así que nosotros no nos perdemos en celebraciones, sino en avisarle al pueblo que esté atento, porque será en un abrir y en un cerrar de ojos. Cristo viene, hermano. Cristo viene por su pueblo. Así que vamos a comenzar a trabajar. Y vamos a una ley. Recuerden que hemos estado hablando de leyes. Y dice en Amós capítulo 3, versículo 3, una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Verdad que la respuesta es qué? No. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No. Y esta es una ley poderosa, hermano. Y es una ley divina. Y es una ley que debemos de buscar como iglesia, como pueblo, como familia, como matrimonio, luchar por el acuerdo. Y para estar de acuerdo debemos de tener el Espíritu Santo, porque el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, el que está en la tierra es el Espíritu Santo, y está haciendo que todos querramos lo mismo. ¿Y qué es querer lo mismo? Adorar al que es digno de adorar, a Jesús, y de cumplir la gran comisión que Él nos delegó como pueblo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que predicar el evangelio y enseñar el evangelio a toda criatura. Entonces debemos ponernos de acuerdo, hermano. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Espíritu Santo puso el sentir, el querer como Él sentir. Queremos lo mismo. ¿Por qué nos
sentimos tan bendecidos cuando exaltamos a Jesús? Porque el Espíritu Santo se mueve en nosotros y Él nos lleva a la adoración al Hijo. Vean, la obra del Espíritu Santo es que producir en la novia tal amor por el esposo que viene. Así que nos ponemos de acuerdo y cuando dejamos que el Espíritu Santo haga su labor, haga su trabajo, no resistimos al Espíritu Santo porque a veces como que nos da vergüenza y no, hermanos, es que si hay que gritar, grita, si hay que llorar, llora, si hay que arrodillarte, arrodillémonos, porque hay promesa, dice segunda de Crónicas capítulo 7, 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y se arrepintieren de sus pecados, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios al soberbio lo mira de lejos, lo detiene, pero Él da gracia al humilde. Así que la lucha es a humillarnos, a reconocer, a confesarnos nuestras culpas y a trabajar para conservar la unidad. Recuerde que la unidad del Espíritu, la unidad en la iglesia. Hay una unidad que el mundo, que la sociedad, que incluso el evangelio social promueve y que es ese sentimentalismo, ¿verdad? De que seamos uno. Y si eso es bueno para allá afuera, les hace falta. Pero nosotros no podemos producir eso. Si nosotros queremos producir la unidad, lo único que haremos es un sentimentalismo, un emocionalismo. Recuerde, la emoción no es mala. Yo siempre recalco el emocionalismo, o sea, los sismos. El sentimiento, hermano, Dios nos hizo con sentimiento. Dice que el espíritu se entristece. ¿Cómo no vamos a entristecer? Me siento ahogado. No sé si soy yo el micrófono. Hazle algo ahí, échale un brillo, algo. Lo que no queremos son los sismos. La emoción es correcta. Lo que no queremos es ¿qué? Emocionalismo. El sentir es correcto, pero ¿qué no queremos? El sentimentalismo, hacerlo porque cántame algo que me duela. No, nosotros cantamos la palabra del Señor. Por eso es que es tan poderoso. Por eso es que no escogemos los himnos al azar, sí, sino que oramos, nos ponemos de acuerdo con el ministro de alabanza y le digo, vamos a hablar, es domingo de predicación. ¿Y qué es lo que vamos a predicar, hermano? Hechos capítulo 3. El martes dimos una introducción, el martes de oración. Tenemos cita divina el martes a las 10 de la mañana, hermano. Tenemos oración. Porque la voluntad de Dios es que su casa sea casa de oración. Y nos ponemos de acuerdo, hermano. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos siervos del Señor. Porque el Señor quiere que su casa sea llamada casa de oración. Y el pueblo que no ora está perdido, hermano. Recuerde en el Sermón del Monte las 3 columnas que dice que da el Señor: cuando des, cuando ores y cuando ayunas. Se da por hecho que el cristiano sí o sí tiene que dar. Sí o sí, ¿qué dice el Señor? Cuando des. ¿Sí se entiende? Es como si nos dicen, cuando se bañen hay escasez de agua, ocupe poca agua. Cuando coma, seguro que vamos a comer. Cuando ores, dice, ¿qué da por hecho? Que vamos a orar, que debemos de orar. Y una de las batallas grandes espiritualmente, el diablo quiere impedir que la iglesia de Cristo ore. Cuando haya avivamiento en la iglesia, cuando hay un mover espiritual, también el diablo se aviva porque dice, hey, se me alborota la iglesia. La iglesia tiene que haber, ¿qué, hermano? Revuelo en el campamento, tiene que haber pasión. Porque se pierde la pasión. Somos dados ¿a qué? A caer en ese confort. Decía yo, en el sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? De 60 años para acá, la ciencia avanzó, todo está ya automatizado, ya casi entramos a la casa, no casi entramos a la casa en coche, ni siquiera bájate a abrir el portón. Algunos tienen la bendición que automáticamente se abre y entramos y ya no usamos nuestro cuerpo. Pero yo no estoy aquí para hablarte del confort, del sedentarismo físico que mata. El sofá mata. Empecemos a caminar.
Pero yo no voy a hablar eso, solo lo uso como una figura, hermano. Hay iglesia que está sedentaria. Hay una iglesia que ya no canta, hay una iglesia que no predica, hay una iglesia que no ora, hay una iglesia que no ayuna, hay una iglesia que no lee la bendita palabra de su Dios. Ya está en el sofá espiritual y le va a venir un infarto. Ya no se mueve para nada y solo come ¿qué? Comida chatarra. Un predicador en las redes, un motivacionista, alguien que te dice mentiras y mentiras. Pero eso es lo que queremos comer, porque ya no queremos investigar, porque ya no queremos decirle Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Porque ahora la congregación, ya los cultos son virtuales. Pero mi Biblia y su Biblia dice que aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Aquí es donde veremos la gloria de Dios. No es a través de las redes, hermano. ¿Sí? Entonces es importante que dejemos el sedentarismo espiritual. ¿Cuántos oyeron? Dígame amén. Dejemos el sedentarismo. Y de paso también le hago la observación: camine, muévase, coma, gaste más calorías de las que coma. Y usted verá a sus hijos crecer, y si Dios en su misericordia lo permite, hasta sus nietos va a llevar a la escuela todavía, caminando, y va a andar activo. ¿Pero qué? Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardados ¿qué? Y hallados ¿qué? Irreprensibles. Aleluya. ¿Qué es irreprensible? Que el doctor no nos tenga que estar llamando la atención en nuestras visitas. Le dije que tenía que bajar 10 kilos y usted me trae 5 más. Ese es reprensible. Este año íbamos a leer la Biblia y estás peor que el año pasado, no usted, otros que no vinieron. Que este año no ibas a dejar de congregarte, y hay muchos que no vienen, y esos son sedentarismo espiritual. Entonces dice Amós capítulo 3 versículo 3, una pregunta retórica, o sea, no espera respuesta. La respuesta es obvia: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La ley, el principio, recuerde que nuestro Dios es Dios de principios, hermano. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. La ley de gravedad, usted puede no creer en la ley de gravedad, pero la ley de gravedad ahí está. Lo que sembramos, cosechamos. Ya lo dice la medicina, tú eres lo que comes. ¿Sí? ¿Cómo está tu alma? Lo que ves, lo que oyes. Recuerde que la fe, así como entra la fe por el oír, también entra la basura por el oír y enferma nuestras mentes. ¿Sí se está oyendo? ¿O sigue el micrófono con problemas? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Este es un principio divino. Tenemos que ponernos de acuerdo. Aleluya. Hermano, ¿cuál es la gran batalla en el matrimonio? Ponerse de acuerdo. No es cambiar, porque nunca, esa no es la solución. La solución es ponernos de acuerdo. Dice Mateo capítulo 18 versículo 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez, o sea, el Señor lo vuelve a repetir, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, el que no miente dice: allí estoy yo en medio de ellos. Y tenemos un Dios que es imposible que miente. Dios no cambia, hermano. No hay en él sombra de variación. Él, lo que él prometió, lo cumple. Por eso nada va a poder sustituir. Dice el Salmo 103, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y hermanos, para estar juntos puede ser una decisión volutiva de nuestra voluntad. Pero armonía. Yo siempre pongo un ejemplo de toda la vida: dos gatos amarrados, perdóname la expresión, panza con panza, metidos en un costal. ¿Están juntos, sí o no? Sí. ¿Están en armonía? Dice uno: me recuerda algo. Así muchos están ensaculados, hermano, ¿verdad? Estamos metidos en un costal y yo los declaro marido y mujer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están juntos? Sí, pero son dos gatos, hermano. Más brinca esa bolsa, ¿no? Terrible.
pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermano. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Se llama comunión. ¿Y qué es comunión? Querer lo mismo. ¿Qué es comunión? Querer lo mismo. ¿Por qué nosotros, sin que nadie nos diga, aquí estamos? No tenemos firmado un contrato. Yo no tengo obligación de estar aquí. Él produce en mí. Él me mueve de tal manera que yo no puedo dedicarme y no quiero dedicarme a otra cosa que no sea la predicación de su palabra. Porque fuimos llamados. Fuimos llamados, y es un llamado que no se le puede decir a él que no. Es un llamado irresistible. Y hay de aquel que sea llamado y no quiera. El Señor lo va a hacer de esa manera. Así que es importante ponernos de acuerdo. ¿Qué queremos, hermano? Queremos que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Qué queremos en este lugar? Que el nombre de Jesús sea exaltado, que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. ¿Por qué el Padre nuestro dice santificado sea tu nombre? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué el Señor tiene tantas señales de advertencia en la bendita palabra? Él le dice a su pueblo: y ustedes serán destruidos porque fueron causa de vergüenza, de blasfemia para mi nombre. Hermano, y yo quiero que entendamos eso. Nosotros tenemos que luchar contra esta carne. ¿Para qué? Para que no seamos causa de vituperio, para que no seamos causa de que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Qué es lo que yo quiero invitarle? Que nos pongamos de acuerdo. Hermanos, vivamos vidas santas, para que la gente vea nuestras buenas obras y glorifique el nombre de nuestro Dios que está en los cielos. ¿Sí se oye? Entonces nosotros queremos que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Porque es fácil orar: santificado sea tu nombre. Pero ¿qué hacemos para que ese nombre sea puesto en alto? Para que sea apartado, santificado. Que aquel que robaba ya no robe, dice, para que el nombre de Jehová no sea blasfemado. Ese es el punto. ¿Por qué debo portarme bien? ¿Por qué debo vestirme bien? ¿Por qué no debo hablar malas palabras, etcétera, etcétera? Porque por mi causa el nombre de Jehová es blasfemado. El nombre de Jesús es blasfemado. O sea, nosotros tenemos un compromiso. La gente no se tiene que enterar de nuestras diferencias. Pero muchas veces ahí está un hermano de una iglesia despedazando al otro hermano de la iglesia y hablando y todo y diciéndole a los gentiles que no conocen a Dios: no, que en la iglesia me hicieron esto, Sufra la ofensa, quedémonos callados. ¿Por qué? ¿Porque somos hipócritas? No, porque debemos de cuidar el nombre, que es sobre todo nombre. Porque dice la palabra que por nuestra causa, dicen Romanos, y está escrito desde todo el Antiguo Testamento, por nuestra causa es blasfemado el nombre de Dios entre los que no conocen a Dios. Porque mucha gente de inmediato te dice, cuando uno les quiere predicar, dice: no, yo conozco un pastor así, yo conozco un diácono asá, yo conozco una hermana de la alabanza así, asá, y te desarman. ¿Por qué? Porque culpan a Dios, cuando la gente debería de asombrarse y decir: sí, ¿dónde está tu iglesia? Porque he visto gente que robaba, que adulteraba, que eran ladrones sin vergüenza, y ahora han cambiado, regresaron a sus casas. Sí, es verdad, esa gente está glorificando el nombre de Jehová. Esa gente no de boca está diciendo santificado sea tu nombre, sino lo está haciendo con sus vidas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para que podamos continuar juntos. ¿Qué es lo que queremos, hermano? ¿Que el nombre de la iglesia? No, la iglesia sin el nombre de Jesús es nada. Hay iglesias de la Santa Muerte y ellos santifican el nombre de la Santa Muerte. O que la iglesia de Jiquilpan 15, que de la iglesia del pastor Gustavo, no. Es la iglesia de Jesucristo de Nazaret. ¿Y por qué yo debo dignificar? ¿Por qué es que yo debo plantarme en una iglesia? Porque hay gente que no le gusta estar en una iglesia, porque no se comprometen con la fama del nombre de esa iglesia. Por eso esta iglesia se llama Iglesia de Cristo, porque es su nombre el que está atravesado, es su fama la que está allí. Él dijo: yo edificaré mi
Iglesia, es su iglesia, y todo lo que atente yo contra la iglesia, lo atento contra Cristo. Dice, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que sean probados los que son y los que no son. Pero hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Más le valdría, mejor le sería que le ataran una piedra, dice, de molino, pero eran piedras enormes, movidas por burros, dice, y fuera arrojado al mar. Porque el Señor está edificando su iglesia. Y si nosotros, ¿qué le dice a los fariseos? Fariseos hipócritas, porque ni entras ni dejas entrar. No le digas a la gente, no hombre, que vas a la iglesia, hay puro dinero. Ciertamente sí, tenemos un problema en las iglesias evangélicas. Usted escucha iglesias en las redes sociales y que es puro pedir dinero. Pero si no se trata de pedir dinero, se trata de predicar el evangelio. Por eso es domingo de predicación. Y debemos de confiar que en aquel que nos llamó nos va a sostener. El problema es que si el pastor, que los líderes quieren vivir como potentados, no, eso es otra cosa. Pero teniendo que comer y que vestir, con eso debemos de estar ¿qué? Sí, si algunos tienen interés, yo quiero ser pastor, ¿por qué? Porque no trabajan y porque tienen dinero y tienen cochezotes. Pues esos son los pastores del diablo, porque los que Dios llama, Dios los va a sustentar. ¿Sí se oye? Y gracias a Dios por esta iglesia, hermano. Porque no todos somos llamados a predicar. No todos somos llamados, hermano. Así que el que es llamado, aquí hay un llamado, aquí hay un predicador, aquí hay un ministro y predicamos la palabra, hermano. Y nos esforzamos por llevar una vida. Pero ¿qué es lo que hace usted como iglesia? Usted viene, aparta y da y sostiene. Hay predicación en este lugar porque usted viene a las convocatorias y usted está consciente que el que predique el evangelio viva de él. Muy bien, entonces estamos de acuerdo. Queremos que el nombre de Jesús sea exaltado, glorificado. No nada más lo oramos, no nada más decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué decimos siempre? Santificado sea tu nombre, o sea, apartado sea tu nombre. Sea tu nombre no relacionado con la maldad. Que si alguien dice, usted es cristiano, usted saque credenciales inmediatamente y diga, no, yo soy cristiano, yo temo a Jehová. Jonás estaba escondiéndose, se metió hasta el sótano del barco, de la nave, y Dios lo sacó de allí. Provocó una fuerte tormenta y los marineros salieron una nave pagana a medio Mediterráneo, a medio mar. Ellos estaban tirando todo el lastre, hermano. Hasta que el capitán de la nave descubre a Jonás allá adentro en el sótano. Y así está la iglesia muchas veces. El mundo está siendo sacudido y la iglesia está escondida. ¿Y qué le dice el capitán del navío? Hey, perezoso, ¿qué haces ahí? Súbete a ayudar allá arriba. Y dice Jonás, no me le puedo escapar a él. Porque él le dijo que fuera a predicar a Nínive. Y no quiso porque los hebreos, los judíos y los ninivitas eran acérrimos enemigos. ¿Y qué es lo que dijo Jonás? Me voy a España. Él pensó que en España no estaba el Señor. ¿Cuántos hay así que dicen, no, me voy a ir a otro lado, me voy a ir acá, me voy a ir allá? Porque no, a donde vayas, si vas a lo alto está el Señor, si te vas hasta lo más profundo está el Señor. ¿A dónde huirás de su presencia? Y ya sube a la nave, al piso de arriba, y ya les dice, dejen de tirar las cosas, tírenme a mí. Y los marineros dicen, ¿por qué a ti? ¿Tú quién eres? Dice, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Qué les estaba diciendo Jonás a ellos? ¿Qué le estaba diciendo? Todo esto, toda esta persecución es por mí. Y porfió con ellos y ellos no querían arrojarlo al mar, pero cada vez el mar se embravecía más. Entonces toman a Jonás, lo lanzan al mar y ni bien cae al mar Jonás, se hace una densa calma. Muchas veces, hermano, uno mete al negocio, uno mete a la iglesia, uno mete a trabajar con nosotros, gente que anda huyendo de Dios y te empiezan a sacudir la nave y tú dices, ¿qué cosa está pasando? Pues es que es alguien que anda huyendo de Dios. Dile a aquel que no quiere huir, dile, podrás huir de Dios, pero nunca podrás escapar de Dios. Si Dios te llamó, más vale que ya te arrepientas, te humilles, porque vas donde vas y tú llegas a un trabajo huyendo de Dios y Dios quiebra esa empresa. Por eso hay que examinar, decirle, a ver, tú andas huyendo de Dios. No, tú andas huyendo de Dios y entonces búscale por otro lado porque este negocio está próspero. Y si tú vienes aquí lo vas a quebrar. ¿Por qué? Porque Dios te cierra todas las puertas y te abre solo una. Y es estrecha. Y es hacia Él.
Así que dígale, si le tiene confianza a aquel que tiene ahí cerca, dile: deja de huir, arrepiéntete, entrégate. Él te está llamando. No es la mala suerte, no es que yo pongo negocio y quiebra, no, es Dios quien tiene los cielos como de bronce para ti, y no va a prosperar. A donde sea que vaya, va a ser garantía de que tú a donde vas lo quiebras. ¿Por qué? Porque el único lugar que Dios va a prosperar es en su presencia. Es cuando estés haciendo para lo cual Él te llamó. El martes estuvimos trabajando un poco dirán los del martes, 2 horas estuve con ellos, no 1 hora 45. Este texto. ¿Qué me importa de esto? Que en el libro de Hechos está la historia de la iglesia. Si usted se da cuenta, en la ministración, Dios me ministró que vuelve a la senda antigua. Vuelve, dígale que está a su lado, vuelve, hermano. Vuelve a hacer las primeras cosas. Se lo dice Dios a la iglesia en Apocalipsis, a Efesios. Dice Efesios: te conozco, dice, conozco tu arduo trabajo, conozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. El Señor Jesús, el Dios omnisciente, está diciendo: conozco, y le aprueba, pero luego le dice: pero tengo contra ti. ¿Cuál es la acusación? Que has dejado tu primer amor. ¿Qué tiempo hace ya que nosotros ya estamos fríos, hermano? O viene ahora a mi mente los pozos que abrió Jacob, padre de Isaac. Los filisteos los taparon, hermano. Y ya no había tiempo para Isaac y el pueblo de buscar aguas, de buscar ingenieros que detectaban dónde había agua y excavar. No, ya urgía el agua. Entonces él volvió a donde estaban los pozos de su padre, que el enemigo había tapado. O sea, el agua seguía allí, pero el enemigo lo había ¿qué? Tapado. Hermano, nosotros como iglesia tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver ¿a qué? A esa adoración en el Espíritu. Tenemos que volver a ese gozo del Señor. Tenemos que volver a decirle: ¿qué, Padre? Avívame, renuévame, Señor, sacúdeme, Padre, enciéndenos, aviva el fuego en nuestras vidas. Y empezaron a destapar, volver a hacer lo que antes hacían. Vuelve a hacer, dice, vuelve a hacer las primeras cosas, vuelve a lo que antes hacía. Por eso decía yo en la administración: Padre, vuelve, Señor, vuelve, no nos dejes. Volver, hermano, volver a gemir, volver a llorar, volver a gritar, volver a decirle: Señor, tengo hambre y sed de ti. Entonces el agua ahí está. No tenemos que andar inventando cosas nuevas en la iglesia, allí está. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los signos antiguos? Estamos regresando a esos signos porque ahí hay agua. Allí hay, hermano. ¿Qué vamos a probar? ¿Cantos nuevos? No, hermano, igual los vamos a probar. Pero ¿a dónde iría usted? ¿A lo que ya está probado o a ver si funciona? En el mundo dicen: mejor malo conocido que bueno por conocer. Pero nosotros no decimos malo conocido, sino lo mejor. Volver a la senda antigua, lo dice la Escritura. Paraos en los caminos. Siempre vamos en pos del modernismo. Y vamos ¿qué? Apartándonos del camino. Así que tenemos que volver, destapar los pozos, ahí hay agua, volver a la senda, volver a esa adoración, hermano, santa de la palabra, no teniendo temor de la emoción, no caer en el emocionalismo, sino en una emoción, en un sentimiento ¿qué? Santo. ¿Ya abrió su Biblia? Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Le doy lectura. Pedro y Juan subían juntos y el martes ahí daba yo vuelta y nos sonreíamos con los hermanos y decía yo: Pedro y Juan subían juntos. Pedro y Juan subían juntos. Hermanos, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? No. ¿Cuál es lo que la iglesia necesita? Que andemos ¿qué? Juntos. Que estemos juntos.
Andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Y esto es una obra del Espíritu Santo. Mirad cómo se aman, dice. ¿Qué es lo que sorprendió al pueblo? ¿Qué sorprendió a los habitantes de Jerusalén ese domingo a las 10 de la mañana, de ahí en adelante, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo? Hermano, tenemos que regresar a la senda antigua. Tenemos que ir a destapar los pozos que el enemigo tapó. El enemigo tapó los pozos y ahora nos dice, abre otros pozos. Y empiezan las iglesias emergentes, la nueva iglesia, la fe fulana, No, hermano, nosotros tenemos que ir ¿a dónde? Porque los cielos y la tierra pasarán. Las modas van y vienen. Hoy día vemos las modas, hermano. Mas Dios nos dice, portaos varonilmente. ¿Y el mundo qué es lo que anuncia? Ya nadie quiere portarse varonilmente, ¿sí? No quieren a los varones, a los que huelen a campo, a los que luchan. Pero ¿quién es el que mantiene el sistema eléctrico de una ciudad? No son los no binarios. No son los que no son ni azul, ni rojo, ni naranja. Son varones. Son los que sostienen, son los que luchan, son los que pavimentan casas, levantan, derriban lo que no funciona. Todo eso, hermano. Así que Dios demanda ¿qué? Hombres. Por eso dice la Escritura a la iglesia, portaos varonilmente. Pero hoy día la iglesia ¿es qué? Se ha llenado de afeminados, hermano. Se ha llenado de gente delicada. Ay, no nos griten mucho, pastor, porque nos vamos a otra iglesia donde nos amen. No, aquí nos amamos, pero tenemos que ser de temperamento, de carácter, de hablarnos la verdad en amor. Si no es para enseñorearse de nadie, es hablar. Dice que Dios al que ama disciplina. Entonces, Pedro y Juan subían juntos al templo. Hermano, ¿en qué debemos de estar de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Porque ese es el punto que estoy hablando. ¿Tenemos que orar juntos, sí o no? ¿Tenemos que orar, sí o no? Sí, porque vemos aquí que esta iglesia que nació en Hechos nos narra, el Señor les da la instrucción que se mantengan en oración en el aposento alto. La iglesia cristiana, la que somos usted y yo, si tenemos que volver a la senda antigua, la iglesia de Cristo nace en oración. La iglesia de Cristo ve la gloria del Padre en oración. La iglesia de Cristo avanza en oración. Todo es en oración, hermano. Así que estando ellos en el aposento alto, unánimes juntos. ¿Qué es unánimes? De un mismo ánimo. ¿Y quién es el que produce la comunión? El querer lo mismo. Dice, el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque por gracia soy salvo, Jesucristo. Pero la comunión, el que está en la tierra, la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene la particularidad de trabajar en ti y en mí y en todos los que nacimos por el Espíritu Santo de nuevo en esa extraña operación, para que nosotros nos movamos al unísono y querramos ¿qué? Lo mismo. Porque nosotros nos reunimos y el Espíritu nos llegó, nos inundó y nos empezó ¿a qué? A mover. Pero ¿en qué estaba nuestro gozo? Adorad a Jesús. Por eso cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, no exalta otra cosa, hermano. Exalta, adora a Jesús, nombre sin igual, nombre sobre todo nombre. ¿Y eso quién lo hace? Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo produce amor en la novia para decirle al novio, sí, ven Señor Jesús. Entonces es importante, por eso vamos a ver en Efesios dice solícitos. ¿Qué es solícitos? Prestos, rápido en guardar la unidad del Espíritu. Recuerde, usted y yo no podemos producir unidad. Si usted y yo queremos provocar una unidad, va a ser una unidad humana. Va a ser como el club, ¿sí? Vamos a cantar cosas como agárrense de las manos unos a otros conmigo, algo así decía esa canción. Juntos podemos llegar. ¿Le gusta el canto? Pero eso ¿qué produce, hermano? Es un club.
es el club de Toby y sus amigos. No, queremos que a pesar de nuestras divergencias, que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que un tipo como yo pueda tener comunión con personas como ustedes. Sí, porque en el mundo jamás hubiéramos sido amigos usted y yo. Eso te lo aseguro. Donde yo andaba, usted ni sabía que existían esos lugares, salvo uno que otro. Pero en Cristo podemos ser ¿qué? El rico, el pobre, el culto, el inculto, todos pasamos a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Aleluya. Por eso usted ve tal diversidad, hermano. Por eso ve que empezamos a cantar y uno por allá está atrás y se echa los pasos para atrás y el otro hermano que es culto o algo así que, ¡ay, horror! Hermano, no juzguemos a nadie, Dios nos hizo así. Sí, respetemos eso, o sea, no soy como tú, ni tú eres como yo, pero tenemos algo en común que es el Espíritu Santo. Y amamos a Dios, tú con toda tu solemnidad y todo, porque ese es un problema en la liturgia de las iglesias, que si hay que aplaudir, que si no hay que aplaudir. Hermano, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, obvio, con orden. Pero tú, si alguien está danzando al lado y no te gusta, pues muévete, y tú quieres estar en otro, hazlo como tengas que hacer. Hay otros hermanos que tienen un vozarrón y están dijo, muévete, no hay problema. Él tiene la libertad de gritar, tú tienes la libertad de moverte a otro lugar o de ponerte unos taponcitos esos que dan en la industria. Te metes y adoras al Señor. Pero debemos de soportarnos los unos a los otros, hermano. No porque si todos somos una mano, si todos somos corazón, ¿dónde queda lo demás del cuerpo? No. ¿Cuántos se alegran que haya diversidad en el cuerpo de Cristo? Pero hay que armonía. Siendo diferentes, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un don. Aleluya. Santo es Dios. Entonces, nosotros debemos de entender eso, hermano. A ponernos de acuerdo. ¿Cuál es nuestro gozo? Que el nombre de Jesús sea exaltado. ¿Cuántos están de acuerdo? Que el nombre de Jesús sea exaltado, hermano. Y tenemos que pararnos cuando alguien esté blasfemando contra el nombre de Cristo y decirle, no, porque eso es la blasfemia, el pecado imperdonable. ¿Cuál? Cuando se dice que Jesús lo que hace, lo hace por Satanás. Y ahí sí ya son problemas graves, porque el Espíritu vino a convencer. Me voy a apresurar un poquito más. Pedro y Juan subían. Despiértese, hermano. Pedro y Juan, ¿qué? Subían juntos. Eso es bendición. Andarán dos, ¿qué? Juntos, sin estar de acuerdo. Así que, ¿qué sacamos a relucir aquí y a deducir? Que Pedro y Juan estaban, ¿qué? De acuerdo. Tenían el mismo espíritu. Acababa de ser derramado el Espíritu Santo a las 9 de la mañana, hermano. Llegaron y tuvieron una sacudida que lo que nosotros tuvimos aquí no, hermano. Pero el Espíritu Santo se sigue derramando. No es que una vez se derramó y ya, no. El Espíritu Santo se sigue derramando sobre su pueblo. Pero muchos nos da miedo de que, no, es que si dejamos que el Espíritu Santo se mueva, va a haber locura, va a haber unos gritando por allá, otros dando vueltas por allá, hermano. ¿Qué prefiere? ¿Eso o una iglesia moribunda? ¿O una iglesia, como le dije yo? Sedentaria. Ya una iglesia que no griten porque se va la paz, se va la palomita. No, hermano. El mundo se está perdiendo. La iglesia necesita despertar. La iglesia necesita avivarse. ¿Sabe qué es lo que tenemos que clamar? Aviva tu obra, oh Jehová, en medio de los tiempos, dadla a conocer. Esa es una oración que siempre está presente desde Habacuc. Le dice a Habacuc, el profeta, dice, aviva, oh Jehová, ¿qué? Tu obra. Hermano, el diablo llega y nos duerme, como a Gálatas, o Gálatas insensatas, ¿quién os ha fascinado? Dice, y usa la figura de la serpiente cuando llegue y duerme. Por eso nosotros debemos de estar ¿qué? Pidiéndole a Dios, aviva. Dice, tú prometiste que no apagarías el pábilo que aún humeare. Hay muchos aquí que ya están así, hermano. O la caña cascada. ¿Qué es la caña cascada?
que está quebrada, pero está todavía pegada ahí al cuerpo de la caña, al bambú. Dios viene y restaura. Dios es restaurador. Dios es el que viene y nos vuelve a levantar, hermano. Sacúdase, avívese, pelee, vuelva al primer amor. Hermano, renueve su hogar. Póngase de acuerdo con su esposa. ¿Para qué va a andar buscando otra esposa o otro esposo? No, hermano, volvamos a ponernos de acuerdo, sentarnos y decirnos, ¿por qué nos casamos? ¿Cuál fue el propósito de casarnos? Porque luego se olvida, ¿no? Bueno, por ahí a mí me han dicho que luego se olvida y dice, oye, ¿tú no sabes para qué nos casamos? Sí, porque luego cuando están solos, dicen, y nos quedamos solos. Pues no, cuando la primera noche hicimos fiesta y dijimos, al fin solo, mi vida. Y ya después, que ya se fueron los hijos y todo, y ya está uno ahí, como viejo checho. Hoy estamos solitos, ¿verdad? Pues ese era el plan. No entienden ustedes. Hermano, ¿para qué te casaste? ¿Y el amor se tiene que abonar? Tiene uno que tener esos detalles, esos cuidados. Aquel que anda siendo amable con la vecina, con la compañera del trabajo, es un hipócrita, sinvergüenza, hijo del diablo. Porque a la que tiene que regalarse sus detallitos y todo es a su esposa y a su esposo. Sí, enseguida yo veo a los canallas. El que trata mejor a otra hermana de la iglesia que a su esposa, cuidado, porque ese es el lobo. ¿Cuántos oyeron eso? Si tú eres más amable con la hermana fulana que con tu esposa, tú eres un tipo. Pedro y Juan subían juntos. Tú y yo tenemos que subir juntos. ¿A dónde, hermano? Venir juntos. ¿A dónde? ¿Qué decía David, este hombre con el corazón conforme a Jehová? Yo me alegré y me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Hermano, usted se alegra con su familia. Hey, vamos a la casa del Señor. Preferible es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Tengo hambre y sed de Dios. ¿Cuándo es el culto? No, el pastor dijo que no hay culto. Gloria a Dios. Les encanta cuando damos aviso. Se suspenden las clases. Pues ¿qué clase voy a tener si no vienen? Los martes cuando empezamos, hermanos, como 60 personas. Y dije yo, gloria a Dios. 3, 4 clases, hermano. Y no, puro estudiar. No, si yo ya estoy muy viejo. Yo ya estoy para olvidar, no para aprender, no para memorizar. ¿Y qué pasó? Se fueron yendo y se fueron yendo, hermano. Y ya este martes que viene, ¿sabes qué? Suspéndelo, luego nos vemos más adelante. Pero sí tenemos reunión martes 10 de la mañana. Tenemos oración. ¿Por qué? Porque vemos que la iglesia, su propósito es reunirse para orar y conocer del Señor. Pedro y Juan subían juntos. ¿A dónde? Al templo. Subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, hermano. Si no tienes un día para algo en tu agenda, si no tienes una hora para algo, no lo vas a hacer. Por eso nosotros tenemos establecidos ya martes 10 de la mañana. Para nosotros es venir al templo juntos, unánimes, con alegría, a clamar a Dios en oración, puestos de acuerdo, hermano. Porque para nosotros es el martes, venimos al templo 10 de la mañana porque esa es la hora de la oración, de hablar de la oración, hermano. Y si tú por ahí un martes 10 de la mañana el Espíritu te recuerda y tú dices, sí, pero no voy, es martes, yo no voy. Y yo los he visto, hermano. ¿Cómo? Yo los he visto. Yo sé dónde andan a veces los martes a las 10 de la mañana y yo digo, ¿y por qué no vienen aquí a orar? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Si el día hebreo empezaba a las 6 de la mañana, la hora tercera, 6, 7, 8, 9. La hora tercera era ¿qué hora? 9 de la mañana. La hora sexta, 12 o mediodía. Así que de las 12 del día, súmele 3 horas más. De la hora sexta, 3 horas más. 12, 1, 2, 3 de la tarde. La hora novena era ¿qué? Aproximadamente las 3 de la tarde. Y era el tiempo que los hebreos iban al templo a orar. Y vemos en el monte Calvario, cuando Cristo entrega el Espíritu, cae una densa oscuridad a mediodía, hermano. ¿Sí?
de la hora sexta a la hora novena, el cielo se cerró, se puso de luto. Como el viernes pasé acá por la iglesia popular, o sí, el viernes, y la persona, una mujer con voz de mando, cuando estaban saliendo los hermanos de allá de la iglesia popular, salgan en silencio, por favor, no hay alegría, hay tristeza. Y yo me quedé así, ¿por qué? Pero es que ¿sabe cuál es el problema de la religión falsa? Sus formas. Piensan que haciendo son. No, hermano. El ser, el hacer fluye del ser. O sea, si yo digo que soy santo es porque dentro de mí no hay un muerto, está el Espíritu Santo y me hace hacer, pero yo no hago para hacer. No, ponga su cara triste porque es viernes santo, no se puede ni comer carne. Y luego el sábado, ¿qué hacen? Le ponen velos a las estatuas, y hoy domingo en la mañana prenden las luces y le quitan los velos. ¡Ah, eureka! Resucitó. Yo digo, no, esas son formas. No hay fruto. Lo que tenemos que buscar es la esencia. Nos amamos, somos, porque hay gente que aparenta, porque vivimos en eso. Vivimos en un mundo de apariencias. Hermano, tiene que fluir de adentro del corazón lo que somos. Y debemos de ser santos, y para ser santos tiene que estar ¿quién adentro? El Espíritu Santo. Y no hablar malas palabras, no pensar malas cosas, sino ser ¿qué? Santo en toda vuestra manera de vivir. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, imagínense, aproximadamente 40 años, ya su familia ya era una fuente de ingreso, porque muchas veces ganan más que uno, y ya iban y lo ponían ahí en el templo, en una de las puertas del templo de Jerusalén. Esa puerta se llamaba la puerta de la hermosa, ¿sí? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ya hemos explicado qué es limosna, es moneda. ¿Por qué se le llama a la limosna la moneda? Porque había de diferentes valores, denominaciones. ¿Por qué no daban los billetes de a 500? Porque no existía el billete, solo eran monedas. Así que el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. O sea, ¡hey! La limosna a Pedro y a Juan, ¿sí? Le rogaban que le diesen limosna. Y luego dice el verso 4, Pedro con Juan. Vea usted quién es el líder, Pedro. Hermano, en una iglesia debe haber liderazgo, sí. Pero yo pensé que no, tiene que haber líderes y son llamados por Dios. No es democracia, es teocracia. En democracia todos hablan. El gobierno es del pueblo en democracia, pero en la iglesia no es democracia, hermano. En la iglesia es teocracia. Nos gobernamos y nos dirigimos ¿cómo? Con la palabra de Dios. Pero Dios pone líderes. Dios llama pastores, predicadores. Entonces vemos que Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero tú cuando seas zarandeado y luego regreses, tú vas a confirmar a tus hermanos. ¿Por qué Pedro era el líder de los apóstoles? Porque fue escogido por Dios y Dios permitió que él pasara lo que los demás no pasaron. ¿Quién fue el que fue sacudido? ¿Quién fue el que fue avergonzado? 3 veces negó al Señor, se fue. Se regresó a pescar y el Señor lo fue a buscar. Hermano, si fuera reemplazable ese liderazgo, Pedro lo negó y el Señor que hubiera dicho, me negaste, yo también te niego. No te interesa, tú tampoco me interesa. Pero como Jesús tenía planes con Pedro, porque la promesa no se la hizo Pedro a Jesús, sino Jesús a Pedro, sígueme y yo te haré pescador de hombre. Y de que lo cumple el Señor. Lo cumple, porque Pedro ya había abortado, Pedro ya había abandonado. Pedro dijo, no, yo me regreso a pescar, yo para pescar hombres no sirvo. Imagínate, negué al Señor 3 veces y la tercera vez que una sirvienta me preguntó, hey, este también es Galileo, él andaba con Jesús, maldita sea que no lo conozco. Y al momento cantó el gallo. Imagínate el corazón de Pedro.
Y todavía va el Señor a buscarlo y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Se lee fácil, hermano. Te desprecié, te negué, maldije tú, que cuando me preguntaron, y tú todavía vienes a buscarme y me vienes a preguntar si te amo. Señor, tú sabes que te amo, pero tú sabes que soy una débil criatura, Señor, que te fallo, pero tú me vienes a buscar, Señor, te tomas la molestia de volver y a levantarme y decirme: Pedro, ¿me amas? Si ya te demostré que no te amo, Señor, porque te dejé, te abandoné, me escandalicé de ti, huí, te dejé solo ahí en la cruz cuando dije que iba a morir por ti, no a la cárcel, sino hasta la muerte iré. Y cuando se puso álgido el asunto, te dejé, te negué, maldije. Y tú me vienes a buscar. Sí, Pedro, porque la promesa es mía sobre ti. Yo te haré pescador de hombres. ¿Hay alguien vivo aquí? Yo haré de ti, se lo dice Abraham, yo haré de ti una gran nación. No era tema de Abraham. Y vemos en esos primeros libros promesa, pero después Dios le dice y le juró, juramento. Usted en la Biblia va a ver promesa y va a haber juramento. En las promesas hay condiciones, pero en el juramento vive Jehová, que eso se va a cumplir. Por eso cuando estudie la Biblia, vea cuándo son las promesas de Dios y cuándo es cuando Dios dice: juro por mi nombre. Ya amárralo, hermano, dalo por hecho, publícalo. En las redes sociales publica los juramentos de Jehová para contigo. Y Jesús fue a buscar a Pedro, hermano. Imagínense Pedro ahí todo achicopalado, permíteme la expresión mexicana, y luego voltea y ve a Juan, dice: mira, ahí anda Juan, Señor. ¿Y Juan qué? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Juan tiene otro propósito. ¿A ti qué? Sígueme tú. Entonces vemos que todo el sufrimiento de Pedro, hermano. Pedro siempre llevó la voz cantante, pero cuando ya la iglesia nace, Pedro es llamado columna de la iglesia. Y Pedro entonces va con Juan. Juan era otro apóstol, pero el que llevaba la dirección era Pedro. Porque dice aquí en la lectura, no lea nada más así, dice Pedro y Juan. En la Biblia hay reglas de interpretación. La palabra, el nombre que aparece primero es más importante que el que le continúa. Pedro y Juan dice. Cuando vemos que inicia la historia en Hechos, decía, ¿cómo se llama? Bernabé y Saulo, haciendo la obra. Pero usted no se da cuenta hasta que observa, hay un cambio. Y ya no dice Bernabé y Saulo, dice y Pablo y Bernabé. Hubo el cambio. ¿Por qué? Porque Dios usa gente llamada. No es de que, yo siento que quiero ser pastor, yo siento que quiero ser pastora, yo siento que quiero ser predicadora. No, es Dios te llamó. Si Dios no te llamó, mira, ni te metas, sea un buen hombre, no se meta en problemas. Estamos aquí no porque quisimos, es porque Dios nos llamó. Así que si Dios te llamó, hermano. Entonces, ¿cuántos se dan cuenta de eso? Hechos capítulo 3, ¿qué dice? ¿Juan y Pedro? No, dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Cuando este paralítico los ve y cuando vio a Pedro y a Juan, vemos tres versículos y sigue poniendo primero el médico Lucas a Pedro y a Juan. Luego en el verso 4, el que tenemos aquí, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Ahí está subrayado, les dijeron o ¿quién? ¿Quién es el sujeto? ¿De quién viene hablando ahí? Pedro. Se da cuenta que el que le hace estar atento al ciego es Pedro. ¿Por qué? Porque el paralítico era su trabajo de toda la vida, de todos los años. Ya lo hacía por rutina. Ya veía nada más cuerpos que entraban. Una limosnita, una limosna, pero ni veía quiénes eran. Pero entonces
nosotros tenemos que sacar de la rutina a la gente, de ese camino de muerte. Y vemos que entonces Pedro le dice, fijando en él los ojos, haz de cuenta que le hace, míranos. Entonces él le estuvo atento. O sea, hay que captar la atención de la gente, hermano. No que, Cristo te ama, voy a orar por ti. No, dile, tu camino que llevas es camino de muerte. Despierta, vas mal, te veo que vas mal. Muchas veces a nuestros propios hijos lo vemos como sombras, como fantasmas que pasan. No, hay que decirle, oye, ven a ver, mírame a los ojos, déjame ver tus ojos, déjame ver tu rostro. ¿Dónde andas, hijo mío? ¿Dónde andas, hija mía? ¿Qué cosa estás haciendo? Los padres estamos tan absortos, tan caídos en la rutina, que ya no conocemos ni a nuestros hijos. A ver, ven, míranos, le dice Pedro. Entonces el paralítico les estuvo, ¿qué? Captaron su atención, hermano. Si usted predica, ¿qué hago yo en la predicación? Cuando usted se está distrayendo, que le digo, hermano, ¿por qué? Porque tengo que captar su atención. Yo sé que usted puede caer en la rutina y ya llega. Y ya ve al viejo pelón ese que viene por un lado y ya no oyes ni lo que habla. Tú ya estás, ya te fuiste al tercer cielo. Entonces yo siempre que está, despiértase, no se duerma. ¿Por qué? Porque estoy luchando por tu vida, hermano. Porque ese es mi trabajo, soy predicador. Me va la vida en tu alma, en tu atención, que escuches mi palabra, no la palabra de Jesús, la palabra de Dios. A mí es lo que me interesa. Yo por eso es que hago, me guardo, me cuido, vivo, oro, estoy día, noche y no me estoy promocionando. Esa es mi vida. ¿Y por quién? Porque Él te ama y Él me tiene en ese encargo. Sufro, lloro, oro, fulana ya anda mal con su esposo. Ay, Señor. A veces ni me dicen, nada más los miro, hermano. Ya estoy viejo, ya aprendí a discernir los espíritus. Nada más veo cómo la ve ella y cómo lo ve él. Y digo, estos están en bronca. Están juntos porque... pero andan en desacuerdo. ¿Y qué tiene uno que hacer? Orar. Entonces Pedro y Juan, Pedro le dice, atento, mírame. Entonces captó la atención del paralítico. Entonces este les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Él qué quería? Dinero. Ese era su trabajo y esa era su vida por 40 años. Así nació. Hay gente que el pecado, el paralítico, así nació. Está atado, está así, pero es de nacimiento. ¿Necesita qué? ¿Necesita dinero para salir de eso? No, necesita a Cristo. Entonces dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué? Te doy. Hermano, ¿qué es lo que tiene la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Es lo que Pedro tenía. Le dice Pedro, no le dice, no tenemos plata, le dice, no tengo. En primera persona y en individual, no tengo plata ni oro, pero tengo algo que es más valioso que la plata, que el oro, que las piedras preciosas. Es el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y entonces, ¿qué es lo que tiene Pedro? Y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y vemos el milagro. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento, no es de como hacen esos ladrones, esos predicadores falsos que lo paran de la silla de ruedas y se para la persona así. Y es que no se preocupe, porque imagínense cuántos años estuvo paralítico. No, pues 20 años. Está aprendiendo a caminar. No, eso es mentira. Inmediatamente, cuando Dios hace algo, ¿lo hace cuándo? Instantáneo y inmediato. Ese es milagro. Nada de que por fe ya está sano, Oye, pero si todavía siento la bola por acá, siento todo por acá. No, pero ya por fe usted declárese sano. No, eso es mentira. Y vemos que en el verso 8 dice, y saltando se puso en pie, y saltando, me brinco
al verso 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Imagínese, ahora ayúdeme con su imaginación. Imagínese ese hombre que nació paralítico, hermano, y que era conocido como ¿quién? El tullido, el limosnero de ahí que está en la iglesia. Pero cuando lo ven entrando, todo el pueblo que se reunía en la iglesia, lo ven entrando como asido, teniendo de una mano a Pedro y de otra mano a Juan, y los brincos que habrá pegado, ¿de qué tamaño serían, hermano? Aquel que toda su vida ha sido un miserable, que toda su vida ha estado atado a algo, de repente, ¿qué te dice? Sé libre, y eres libre. ¿Cuántos sufrieron de ataduras, de alcohol, de drogas, de cosas terribles, hermano? Y cuando Cristo vino y en el nombre de Jesús se rompieron nuestras cadenas, la tumba se abrió, salimos de ellas. ¿Cómo es que salimos? Por eso es cuando yo les digo, si vas a celebrar, celebra. Imagínate cómo entras al templo. Si tú naciste en pecado, tú naciste del todo muerto, y Cristo, en el nombre de Jesús, se rompieron tus cadenas, tus oídos fueron abiertos, tus ojos recibieron la luz de la vida y tu corazón fue transformado, y tú ya no tienes que ir en pos de la oscuridad, porque ahora la luz resplandeció sobre ti. Y tú quieres que yo llegue y cante al Señor así, aleluya. No, yo me pongo loco. ¿Por qué? Porque yo antes no lo podía hacer y ahora lo hago. Yo cantaba en las cantinas, ahora le canto al nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos entienden eso? Entonces no le pidas imagínate que la gente y los fariseos llegaran, hey, tú cojo, aplácate. No, si yo estaba cojo y no podía hacer esto, y ahora lo hago, y ahora brinco, y Juan y Pedro, aleluya, gloria a Dios. No me dieron oro, no me dieron plata, ¿me dieron qué? Más que oro y plata. El oro y la plata se acaban, aleluya. Pero lo que yo tengo, ¿qué? Padre Santo, ahí te lo dejo, predica, háblale aquí, yo me voy. Hermano, imagínate que le digas, pastor, apláquese, usted es muy gritón, muy escandaloso. ¿Y? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que celebre? El gozo que tengo yo, hasta brinca, ¿verdad? El mundo no me lo dio. Y antes gritabas y cantabas y le abrías la puerta al carro y otras cervezas y ponle ahí y la música que tenían. Y ahora ya somos religiosos. Imagínate al cojo, entre con decoro. Fíjate que él, viéndose que él toda su vida, 40 años aproximadamente, nació, no podía caminar, y tú le pides que entre al templo, ¿cómo? Éxito. No, hermano. ¿Cómo tienes que cantar? ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya. Gócese, hermano. No, gócese, tienes vida eterna, perdón de tus pecados en la cruz del Calvario. Él pagó tu pecado, Él pagó por tu culpa, Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él fue sepultado y el Padre se agradó, y el poder del Padre se manifestó y lo levantó y lo resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿cómo anda? Deprimido, no entiendo la vida, hermano. Las cosas están malas. Por el amor de Dios, oyes a un cristiano diciendo que no, está mal, hermano. No hay trabajo, hermano, no hay trabajo. ¿Qué vamos a comer, hermano? Yo comía sardina de la lata. De la lata. La abríamos con piedra y una navaja chueca que teníamos, y abríamos la lata de sardina y la caguama al tiempo. Yo ahorita cuando me dan huevos motuleños digo, huevos otra vez. Cuando debe uno decir ¿qué? Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Dale gloria, honra y alabanzas al Señor. No tienes que andar buscando en otros lugares. Aleluya, tengo vida y la vida que tengo es vida en abundancia. A su nombre sea la gloria. Entró el cojo. ¿Cómo entró el cojo? Aleluya, Pedro, Juan, Él vive, el Señor es real y todopoderoso. Imagínate los fariseos, ¡hey, aplaquen a ese cojo! Aleluya. Hermano Alfredo, deje de estar bailando a la hora de la alabanza. Qué desorden con usted. Le platique su vida, ¿cómo fue? Y necesitábamos droga y necesitábamos alcohol, y ni así, hermano, la miseria estaba pegada a nuestras vidas, pero Él vino y nos dijo, sé limpio.
por mi sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Y qué sucede ahora, hermano? Aleluya. Vienen y nos acusan. ¿De qué nos pueden acusar? Es que tu pastor era esto y era el otro. Le digo, sí, le digo, era, pero ahora soy nueva criatura, lavado por la sangre de Cristo. Aleluya. Y cantamos y celebramos. Ese pastor es muy gritón. Y estoy siendo suave, hermano. Imagínate cómo entró el cojo. ¿O no dice así en tu Biblia? Y saltando se puso en pie, porque estaba tullido, estaba allí, ya hecho nudo. Pero llega Pedro y le dice, ¿tú quieres dinero? Y el Señor te dice, ¿tú quieres dinero? Tú no necesitas dinero. ¿Tú quieres plata? Tú no necesitas plata. ¿Tú quieres fama? No necesitas fama. Tú necesitas el nombre que es sobre todo nombre, para que rompa tus cadenas, para que te saque de ese atolladero, para que te saque de ese pasmo en el que vives. Porque hay poder en el nombre de Cristo. ¿Por qué no fluye el poder en el nombre de Cristo? Porque hacemos más cosas contra el nombre de Cristo. Cuando Él dice, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué no tenemos poder? ¿Será que el nombre de Cristo ya perdió poder? No, el problema es mío y tuyo, porque hacemos muchas cosas contra la fama de nuestro Señor Jesús. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo. ¿Qué? Andando y saltando. ¿Y qué más dice ahí? Y alabando. Aleluya, mi alma le alaba. Y los religiosos que aplaquen al cojo. No, hombre, el cojo no lo para nadie. El ex tullido. Así, hermano. Yo ando ahí todo y yo levanto las manos, le doy gloria a Dios. 63 años y todavía ando corriendo, hermano. Cuando muchos decían, ese no pasa, ese no llega a los 30, esa vida que lleva es de muerte. Y ya le di vuelta. Pero ¿qué hago? Oye, está la gente, me ve. Yo levanto mis manos. Cuando llega, yo levanto. Señor. Mis hijos se ríen, a veces me pongo mis chícharos y voy a hacer un mandado. Me dice mi esposa, necesito que vaya. Yo me engancho mis chícharos, mi gorra, mi lente, ¿no? Y de repente lo que voy oyendo me redargullo. Gloria, gloria, gloria sea el Señor. ¿Te van a ver? Pues es lo que quiero, porque no me avergüenzo del evangelio, puesto que es que poder de Dios. Pero usted ya se ha vuelto un cristiano muy culto. Shh, no grites. Y todo el pueblo le vio. De eso se trata. Imagínense que el cojo, iba a decir, ya lo hice cojo al ciego. Digo, ya lo hice ciego al cojo. Imagínense que el ex cojo entrara, ¿no? Así. Hasta lo iban a confundir con un apóstol. No. ¿Por qué Dios hizo ese milagro así? Porque para que su nombre fuera glorificado. Porque todos conocían ¿qué? ¿O no en tu colonia sabían quién eras tú? Y cuando Cristo llegó a tu vida, ¿qué dijeron? Verdaderamente hay poder en el nombre de Cristo, porque ese era el diablo. Esa era la diabla, le decían la quitamaridos. Esa no vino, anda en otra iglesia, anda predicando. Hermano, donde eres conocido, Dios va a mostrar su gloria. Y vemos que al que era tullido, todos se quedaron ¿qué? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir ¿qué? Limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron ¿de qué? De asombro y espanto. Hoy día, hermano, la gente se escandaliza, se asombra, pero de la basura que sale de la iglesia de Dios. De los adulterios, de los robos, de los fraudes, de las maldades. El pueblo se asombra. ¿De qué se asombra? Que como pudiendo tener un Dios como el que tenemos, somos capaces de vivir la vida horrible que vivimos. Y eso sí espanta. Pero los religiosos, ¿qué hacen? No grite. Pero sí puedes hacer tus inmundicias y el mundo se asombra. Porque el mundo, por eso no quieren de Dios, porque nosotros somos causa de blasfemar delante de los gentiles el nombre que es sobre todo nombre. Y eso, hermano, eso trae juicio horrible,
terrible sobre aquellos que no tienen temor del nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué nosotros debemos de guardarnos? ¿Por qué nosotros debemos de ser santos? Por el hecho, mire hermano, en cualquier lugar, yo les digo y a veces me dicen, ay, tú exageras, le digo, no reclames, no digas nada, le digo, porque al rato esa persona va a ir al templo y me va a ver cantando, aleluya, y me dice, mira si ese viejo loco fue el que se peleó por 2, 3 pesos de la tortilla. ¿Soy en lo cierto o no? Yo no reclamo, hermano. Digo, ok, identifíquese siempre. Soy cristiano y temo a Jehová. Es como el que esconde el anillo de boda, de compromiso. No lo esconda. Usted tiene compromiso con el alto y sublime. Le diga, soy santo de Jehová y debo vivir para la gloria de mi Dios. No solo en el templo, aleluya, te alabo. No, vive para la gloria de Dios. Para que la gente cuando te vea se llene de asombro. De que diga, oye, ¿te acuerdas de ese? ¿Cómo era de loco, de loca, de violento, de violenta? Despedazaba todo. No, hombre, dicen que Cristo la alcanzó. Entonces, ese Cristo es poderoso. Aleluya. Y la gente cuando vio, ahí estuvo. Y vieron que entró saltando, danzando, alabando a Dios. Se aterrorizaron, hermano. ¿Ese milagro para quién fue? Porque hay gente que dice y lee eso debería estar pasando en la iglesia. Permíteme, las señales y milagros son para los incrédulos. Hermano, ¿qué milagros vemos usted y yo acá? ¿Qué milagros vemos? Que el Espíritu me da convicción que el día que yo muera me voy con Él, con mis ojos he de ver a mi Redentor. Y no hay alto, no hay profundo, no hay ángeles ni principados, no hay ninguna cosa creada que me espante, ni la vida ni la muerte, porque Él me dio la convicción inmediatamente que yo soy su hijo. Usted no sé, pero yo tengo la convicción. El Espíritu da convicción a mi espíritu que yo soy su hijo, que fui perdonado en la cruz del Calvario y que mis ojos le verán. Aleluya. Hermano, eso es más que ¿qué? Eso es más que todo, hermano. Quizás la gente no lo vea físicamente, pero nosotros éramos paralíticos del alma, tullidos. No veíamos, ciegos. Y Él nos dio. Así que, ¿qué tiene la iglesia? ¿Qué es lo que Pedro, hermano? Ellos acababan de recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Estuvieron en el aposento alto, orando, ayunando, y se derramó sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué necesita la iglesia? Derramamiento del Espíritu Santo para que salgamos y cuando esté la gente allí inválida por el pecado, nosotros llegar y decirle, mira, yo no tengo ni plata ni oro, ni te vengo a hacer ¿cómo se le llama? A traerte una torta. Vamos al hospital civil a llevarle tortas a los que están ahí y café y refresco. Vamos a los anexos a llevarles ¿qué? Tortas. No tengo torta, no tengo café, no tengo refrescos, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tienes? El nombre de Jesús de Nazaret, y Él murió por ti en la cruz del Calvario. Tú no tienes por qué estar muerto porque Él es el dador de la vida. Aleluya. ¿Para qué le estás llevando cosas a la gente, hermano? Y el pueblo se llenó de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hermano, necesitamos la unidad. ¿Y eso quién la produce? El Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que cuidar? Porque como está escrito, ¿el nombre de Dios es glorificado o es blasfemado? Hermano, ¿sabe que cuando alguien deja su casa, que pertenece a la iglesia de Cristo, y deja a su mujer y deja a sus hijos y se va con otra mujer, causa asombro y espanto, pero en blasfemia contra el nombre de Jesús? Cuide su casa, cuide la casa de Jehová. Andemos juntos, oremos juntos, gocémonos juntos, exhortémonos juntos, pero vivamos para la gloria de Jehová, porque usted y yo somos llamados ¿a qué, hermano? Santificado sea tu nombre, no nada más de boca. Con mi vida yo voy a decir que ese nombre es santo, santo, santo.
Pero ¿qué es lo que dice Pablo a los romanos? Ustedes tienen nombres de judíos, tienen el título de maestro de niños, pero son que ustedes que dicen que no se ha de robar, robas. Ustedes que dicen que esto, por causa del pecado de la iglesia, del pueblo de Dios, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, hermano, es importante el nombre que tenemos. No tenemos oro, ni tenemos plata, pero ¿qué es lo que tenemos que es mayor que el oro, la plata, las piedras preciosas y todos los reinos del mundo? Se llama el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué no podemos hacer milagros y cosas en el nombre de Jesús de Nazaret? Porque hemos hecho mucha blasfemia contra el nombre. Hay que redimirnos, hay que confesar. Padre, perdóname porque he sido causa de que tu nombre sea blasfemado. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, termino. Yo quiero que haya avivamiento. Yo quiero que haya unidad por el Espíritu Santo. Yo quiero que haya esos milagros. Pero ¿cuál es el milagro más grande? Que le salga un pie, que reciba. Puede pasar. Pero ¿cuál es el milagro más grande, hermano? Que hay gente cristiana en la iglesia, no sé si sea cristiana, nacido de nuevo. Señor, yo nada más quiero ver a Dios y me basta. Hermano, no te basta. Si tú ya naciste de nuevo, el milagro que sucedió en ti, que lo que éramos y ahora somos, ¿habrá milagro más grande que ese, hermano? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, mis amados hermanos, tenemos más que oro, más que plata. Y el martes tenemos oración a las 10. ¿Qué vamos a pedir? Perdón, porque hemos hecho que el nombre sea blasfemado, sea vituperado. Las iglesias, hermano, han hecho y han tirado tanto lodo al nombre de Cristo. Y debemos pedirle perdón a Dios. Debemos humillarnos. Queremos ver la gloria de Dios, no necesitamos mucho. Si nos ponemos de acuerdo, ¿cuánto? 2 o 3. Pero si puedes venir el martes a las 10 de la mañana, ven, sacrifícate un poquito, ven, unámonos a pedirle que a Dios, perdón, que nos perdone, porque yo, hermanos, con mi manera de ser, he sido afrenta al nombre de Dios. Porque Él me ha dado tanto y yo he sido un miserable. Porque Dios nos ha dado tanto, hermano. Jesús se dio todo por nosotros. Pregunto, ¿qué has dado tú por Jesús? ¿O qué le has dado? Pero tienes la oportunidad de arrepentirnos, de dejar de vivir para nosotros y vivir para Él, por su amor. Y pedirle al Espíritu Santo que se manifieste. Volver a abrir los pozos, hermano. Volver. No ir tras los inventos del hombre, no. Ya lo que Dios estableció. Volver a los signos que exalten a Dios. Volver a ser sacerdotes de Jehová. Volver a amar la santidad. Volver a temblar, a temer en la presencia del Señor, y que su casa sea llamada casa de oración. Así que necesitamos, mis amados, volver y glorificar el nombre, que es sobre todo nombre. Tenemos que ponernos de acuerdo en eso. ¿Qué es lo que yo quiero? Que esta casa sea llamada casa de oración. Y esto lo produce el Espíritu Santo, hermano. Nosotros solo tenemos que guardar la unidad del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, y que avive esta obra. Yo no me quiero ir y solo leer de lo que pasa en un avivamiento. Yo quiero ser y vivir ese avivamiento. Nos ponemos en pie, nos vamos. El Señor Jesús dice que estaban tristes sus discípulos y Él les dijo, es que lo que yo les digo ahora no los pueden llevar, dice. Pero es necesario que yo me vaya, dice el Señor,
para que venga el Consolador. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice el Señor, y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren la obra del Espíritu Santo, y es lo que queremos, hermano. No emocionalismo, emoción, convicción. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Si usted no cree en Jesús, usted está en pecado. Si la gente no cree en Jesús, tenemos que pedirle al Padre que envíe el Espíritu Santo, que se derrame el Espíritu Santo en nuestras reuniones y que convenza a las personas para que crean en Jesús. Mi pregunta es, ¿usted cree en Jesús? Si usted no cree en Jesús, usted tiene que decirle, Espíritu Santo, redargúyeme, convénceme de pecado. ¿Cuál es el pecado? No creer en Jesús. No amar a Jesús, no creer que Él hizo lo que hizo por amor a nosotros. Y dice el Señor, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando tengas duda de qué hacer, dile, Espíritu Santo, guíame. Deje de depender de usted. Dígale al Espíritu Santo, ¿qué? Guíame a toda verdad. Padre, yo bendigo tu iglesia. Te damos gracias. ¿Cuántos se unen de acuerdo conmigo y damos gracias a Dios? ¿Cuántos dicen, Señor, gracias porque tú produjiste, Señor, el querer como el hacer, el haber venido, Señor, el entender? Gracias porque expusiste tu palabra, Señor, porque abres nuestros ojos, abres nuestros oídos, abres nuestro corazón y pudimos regocijarnos con el poder que hay en tu nombre. Pudimos alegrarnos de la convicción de Pedro, de Juan, de decirle a este cojo que no tenían plata, no tenían oro, pero tenían algo más valioso que tenemos nosotros, lo más glorioso que es el poder en el nombre de Jesús de Nazaret, y poder decir, es que yo tengo que celebrar, yo tengo que mostrarle al mundo perdido, al mundo caído, que fui libre, que nací en pecado, pero Él pagó por mi pecado y ahora puedo gozarme en la libertad y declarar que soy evangélico, que soy aleluya, que creo y que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque en la salvación de Jehová, de mi Señor, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros esperamos en ti, Señor. No deje, hermano, hermana, de decirle a esos que nacieron muertos, que no tenemos oro ni plata en esta iglesia, que no estamos para llevarles dádivas. Tenemos algo que nadie puede comprar, sino que viene de parte del Padre a los que creen en mi nombre, dice el Señor Jesús. Estas señales seguirán. Aleluya. Dios, yo bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo, bendigo nuestra ciudad, bendigo todo lo que tú, Señor, has puesto en este lugar, en esta tierra. Todo lo declaro en bendición en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te prospere, y no te canses de decir y de celebrar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Amén.